están? Muy buenos días. Me da, como siempre, muchísimo gusto que nos acompañen. Fíjense, los golpes en la cabeza, golpazos que se dan, por ejemplo, los jugadores de fútbol americano. Y la relación entre esos golpes y enfermedades cerebrales importantes. Escuchen esto. En 2008, la Universidad de Boston creó el primer banco de cerebros dedicado a buscar encefalopatía traumática crónica en veteranos de la Liga de Fútbol Americano. Años más tarde, los investigadores informaban que de los 91 cerebros de exprofesionales estudiados, 87 sufrían encefalopatía traumática crónica, enfermedad vinculada con golpes recurrentes en la cabeza. Mike Wester, leyenda de los Pittsburgh Steelers, 4 veces campeón de la NFL y miembro del Salón de la Fama, fue el primer jugador de la NFL diagnosticado con encefalopatía traumática crónica. Un estudio de sus 15 años de carrera afirmó que Iron Mike había recibido impactos en la cabeza que equivalían a 25,000 accidentes leves de tráfico. Webster murió a los 50 años de edad por un supuesto ataque al corazón. Su historia fue llevada a la pantalla en una película protagonizada por Will Smith. El segundo en ser detectado con encefalopatía traumática crónica fue el jugador Terry Lamb, quien se suicidó a los 45 años bebiendo anticongelante. Luego le siguió Andre Waters, a quien la NFL llevaba años negando una pensión de invalidez. Se dio un tiro en la boca a los 44 años. Y así, varios casos con el mismo padecimiento cerebral se sumaron a la lista. Recientemente, un estudio publicado por The Journal of the American Medical Association indica que luego del análisis de 202 cerebros de personas que jugaron fútbol americano, los cuales fueron donados de forma voluntaria por sus familiares, se encontró que en 87% de los casos existía evidencia de encefalopatía traumática crónica. Hace unos meses, la NFL admitió la existencia de vínculos entre golpes a la cabeza y enfermedades cerebrales, y llegó a un acuerdo de $1,000 millones para compensar a exjugadores que acusaron a la liga de ocultar los riesgos. Arely Melo, al aire con Paola. Agradezco muchísimo la presencia de la doctora Fegui Ostrowski. Hola, Pau. Contigo aprendemos tanto, Fegui. Así que qué bueno que estás de vuelta con nosotros. Oye, qué tremendo. Mira, es tremendo y no solo en estos casos, sino en los chicos, en todos los que juegan deportes de contacto, como el hockey, el fútbol americano, rugby, en el fútbol soccer también, con las cabezazos guamazos, también. claro. Y entonces, un 10% de estas personas pueden tener concusiones en el cerebro que no se detectan tan fácil porque no hay cambios en la tomografía. Muchas veces nada más es una difusión axonal. Entonces hay que hacer estudios muy detallados y se ha llamado la epidemia silenciosa. Los golpes en la cabeza es una epidemia silenciosa porque las personas van a tener cambios en dolores de cabeza, van a tener mareo, van a tener problemas de concentración y entonces la gente dice, no, es psicológico, pero no es psicológico, es un problema serio. Entonces muchas veces entre los jugadores de fútbol, ¿Cuándo los tienes que sacar del juego? Porque está en juego muchos recursos económicos y no se quieren salir. Sí. Y entonces hay un fenómeno que se llama el fenómeno del segundo impacto, donde primero sufren un golpe y si siguen jugando, a lo mejor con que los empujen tantito, viene un proceso degenerativo muy importante, hay un cambio molecular y pierden la conciencia. Entonces, una de las pruebas que se tienen que hacer es qué tienen que hacerse para cuándo debes sacar a un jugador. Entonces, tienes que detectar, por ejemplo, qué tan orientado está. O sea, que sepa qué día es, en qué parte del juego, en qué estadio están. Luego tienes que hacerles pruebas de memoria anterógrada. A ver, pero esto que me estás diciendo, digo, aprovechando, ¿verdad? Porque si mi hijo se cae en la patineta Exacto. y no traía casco, que deben usarlo, por cierto, pero vaya, si cualquier golpe en la cabeza, hacer esa prueba, ¿no? De orientación. Primero es qué día es ahora, cómo te sientes, si están jugando en un partido, cuál era el score que tenían antes, que esté orientado. Luego, por ejemplo, explorar su memoria anterógrada. La memoria anterógrada es la capacidad de recordar palabras. Entonces les dices 3 palabras: perro, niña, verde, por ejemplo, que no tienen que ver. Que las repitan en Que la repita. Pero luego le tienes que preguntar también su concentración. Por ejemplo, que repite algún número al revés, 4, 7, 8 al revés. Inviértelo. O que diga los días de la semana,
también al inverso. O sea, estamos a miércoles y que diga para atrás los días. Eso es concentración. Y luego la memoria, otra vez preguntarle, a ver, ¿qué palabras acabas de repetir? Esas pruebas, si falla en cualquiera de esas, hay que sacarlo del juego y hay que estar checando al chico, porque sí tiene consecuencias graves en la conducta. No se debe tomar a la ligera esos golpes en la cabeza. Pues mira, qué importante, digamos que veíamos el ejemplo del fútbol americano, pero bien lo dices, un golpe en la cabeza nos lo podemos dar en un montón de Fíjate que yo tuve un paciente recientemente que jugando en el recreo se pegó en la cabeza y ahorita tiene un problema de memoria, se le borró toda la memoria de autobiográfica, no reconoce a sus papás, no reconoce a sus hermanos, sí aprende nueva información, pero se le borró toda la memoria. Es un caso espectacular. Yo solo sé de un caso de uno que ya no reconoce a sus suegros, pero a los demás sí. Ese es muy particular. Ese es otro. Ese es muy listillo. Gracias. Muchas gracias. Peggy Ostrowski, doctora. Qué gusto siempre tenerla.